Hace muchos años, estudiando el Salmo 23, me encontré con un artículo escrito por un gran pastor que se titulaba de esta manera: Receta para el estrés. Y me llamó mucho la atención porque precisamente en este mundo tan estresante y en esta situación tan estresante necesitamos un antídoto. Una de las cosas primeras que tal vez nos causa a nosotros estrés es la preocupación. Y en el Salmo 23, uno de los salmos más amados por la cristiandad, nosotros podemos encontrar varios de estos antídotos. Entonces vamos a ir analizando este salmo que nos da a nosotros esperanza en medio de este tiempo de preocupación, que es tal vez uno de los más estresantes que ha vivido la humanidad. Todos tenemos preocupaciones, algunas son de nuestra preferencia. La finanza, por ejemplo, los trabajos, las relaciones, el matrimonio, los niños, la salud cuando ya estamos un poco de edad avanzada. Hay tres problemas con la preocupación. La preocupación es inútil, es irrazonable y no es saludable. Es inútil porque nunca se logra nada, no se resuelve nada preocupándose. Alguna vez le han dicho a usted: no se preocupe. Y eso lo dicen las personas que tratan de animarnos de alguna forma, pero nosotros seguimos preocupados. Es como querer acelerar un motor teniéndolo en neutro y darle a fondo y no avanza nada. Me recuerda a una persona, una señora, cuyo esposo tenía una deuda, y esa mañana ellos estaban preocupados todo el día. En la noche llegó y ella no podía descansar. Ella no podía descansar porque no sabía de cómo. Y toda la noche estuvo despierta. Al día siguiente estaba enojada con su marido porque él estaba dormido. Y había dormido plácidamente esa noche. Y le dice, reclamándole: ¿cómo puedes tú dormir si tenemos una gran deuda y no tenemos para la cuota hoy día? Y él le dice sarcásticamente: ¿y cuánto ganaste? Porque la preocupación no da resultado. Podemos nosotros preocuparnos y angustiarnos, pero eso no mejora las cosas, es inútil. Entonces es irrazonable porque exagera también los problemas. A veces nosotros tenemos un problemita pequeño, pero en realidad lo hacemos grande, porque ya nos imaginamos lo peor. Casi la mayoría de nosotros tenemos esa cualidad. Entramos en una angustia y ya empezamos a hacer todo un drama, toda una película, y a veces eso no es muy razonable, porque los problemas hay que tratarlos cada uno en su área y tienen también un límite. ¿Ya? Una de las cosas que a mí me ha agradado mucho de la palabra del Señor es que dice precisamente que Dios no nos dejará ser tentados más allá de nuestra resistencia. O sea que hay cosas que el Señor lo va a permitir y otras cosas no la va a permitir en nuestra vida. Entonces, pero cuando uno se preocupa tiende a exagerar. La preocupación tampoco es saludable. El cuerpo no fue hecho para preocuparse, no es natural. Cuando usted se preocupa, lo que obtiene son úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio. Nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparse. Las plantas y los animales no se preocupan. Los únicos que se preocupan en la creación de Dios somos nosotros, las personas, el ser humano. Nos preocupamos y no fuimos hechos para la preocupación. Nos hace ser infelices, insanos. La palabra antigua en inglés para la preocupación tenía un significado de estrangular o ahogar. Y eso es lo que hace la preocupación, estrangula nuestra vida. Por eso no es natural y no es saludable. Usted no nació, hermano o hermana, para preocuparse, nació para confiar. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Número 1, el Salmo 23 dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a partir de ahí. Tiene que haber una convicción, podemos decir, de que Dios va a cuidar de usted, de mí y de todas las personas que están pasando esta situación. Dios no hizo el mundo y lo abandonó, como creen algunos. ¿Ya? Dios está. De hecho, Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto estamos llevando ahorita en esta situación a nivel local, nacional y a nivel mundial? Ya son muchos días. Pero no hay un solo día que Dios no ha estado caminando con su pueblo. Y especialmente dice la palabra del Señor que Dios está más cerca de aquel que está en angustia. Por eso, si su vida ha ido de preocupación en preocupación y ya se está estresando, en primer lugar, crea de que Dios está al cuidado de usted.
al cuidado de mí y el cuidado de todas las personas, especialmente que nosotros conocemos a un Dios como nuestro pastor. Aquí dice: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor provee alimento, provee abrigo para las necesidades básicas de sus ovejas. Un pastor protege, defiende contra el daño de los enemigos. El pastor guía a las ovejas cuando están confundidas y no saben por qué camino ir. Un pastor también corrige. Cualquier problema que se presente, él lo corrige. Lo asombroso de esto es que Dios ha prometido hacer precisamente estas 4 cosas cuando una persona confía en Él. Él dice: yo te proveeré, yo te protegeré, yo te guiaré y yo te corregiré. Una de las frases que dice el Salmo 32 y el versículo 8 dice: te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 8. Qué interesante. Dios entonces está cuidando a sus ovejas, aquellos que han decidido creer en Él. En Isaías 40 y el versículo 11 dice: Dios cuida de su pueblo como un pastor. Dios dice: yo te cuidaré, yo te guiaré, yo te protegeré, te corregiré, te ayudaré, si me dejas ser tu pastor. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice así el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esto no dice que Dios va a satisfacer cualquier ambición o codicia. Él suple necesidades y no caprichos. Escuché a alguien decir alguna vez: hay una gran diferencia entre necesidades y deseos. Si Dios supliera todos los deseos, usted sería un hijo muy consentido o mal consentido. Y se echa a perder. Eso nosotros lo sabemos. Se echaría usted a perder y sería egoísta. Él no le va a dar todo lo que usted quiera, pero sí va a suplir cada necesidad. De eso sí estamos completamente seguros. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y una de las cosas que el Señor Jesús enseña precisamente cuando empezamos a orar, Él dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Quiere decir que Él está atento a nuestras necesidades. Entonces, una segunda cosa que nosotros debemos hacer para que realmente recibamos esa bendición y estemos tranquilos y continuemos en este caminar, aunque lleno de dificultades y problemas, un mundo lleno de ansiedad, cargado de angustias y desafíos. Primera cosa, tal vez la más importante que usted debe hacer, es recibir a Jesús como su pastor, como su Señor, para que Él guíe. Entonces el Señor dijo en su palabra de que Él estaría dispuesto a llevar nuestras cargas. Venid, dice, a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor no está llamando a la gente que está tranquila. Él está diciendo: vengan todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces es una promesa de que Él va a quitar toda esa aflicción, toda esa angustia, esa preocupación que nos está enfermando. Entonces la palabra del Señor en el libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 14 y el versículo 27 dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Entonces, estas 3 palabras son las que significa tener a Jesús como su Señor. Usted lo conoce, usted escucha y usted le sigue. Eso es ser oveja, eso es ser oveja del Señor. Conocerlo, escucharle y seguirle. En este tiempo estamos escuchando tanta información y nos mandan toda clase de audios y videos que a veces algunos son angustiosos. Es importante que en este tiempo también agudicemos nuestro oído espiritual para escuchar a Jesús y seguir a Jesús y conocerle en esta experiencia que estamos viviendo como seres humanos. Todas las preocupaciones por las cuales usted está preocupado, cualquiera que sea, la preocupación es un problema de control. La raíz detrás de la preocupación es el miedo de que tal vez usted no pueda controlar la situación de aquí a poco. La preocupación es siempre un esfuerzo por controlar lo incontrolable. Preocuparse en asumir la responsabilidad que Dios nunca quiso que usted tuviera. Cada vez que usted trata de controlar lo incontrolable, ya sea su situación personal, familiar, su economía,
quiero decirle de que está tomando el lugar de Dios, porque hay cosas que solamente Dios puede hacer y Él está, podemos decir, capacitado para manejar lo imposible. Lo posible está en nuestra mano, pero lo imposible está en las manos de Dios. Así que si hay algo que a usted le parece de aquí para adelante inmanejable, incontrolable, esa es la especialidad de Dios. Él quiere manejar esa parte de su vida, lo que usted no puede controlar, porque Él tiene control de cada una de las circunstancias que vivimos. De hecho, Él dijo que ni siquiera uno de nuestros cabellos cae sin que Él lo sepa. Ya están contados. Significa que Él tiene realmente el control. Cuando nosotros queremos controlar la situación de nuestra vida, estamos quitándole a Dios ese lugar que Él quiere. Y es precisamente guiar, tomar control de todo nuestro ser. Todas las preocupaciones por las cuales se está preocupando, cualquiera que sea, es un problema de control. Entonces, usted está controlando su vida, usted está jugando a ser Dios. Jugar a ser Dios es la raíz de la preocupación. Cada vez que usted empieza a jugar a ser Dios, usted se va a preocupar. Cuando usted empieza a tratar de controlar las cosas y hacer que funcionen bajo el control suyo, y se obliga a usted mismo a controlar muchas cosas que están fuera de control, como ahora, entonces hay dentro de usted una pequeña voz que le dice: ¿a quién tratas de engañar? Usted sabe que no es Dios, y usted y Dios saben que no tiene usted el control ni el orden. Ese es el problema. Por eso a mí me alegró en esta madrugada cuando yo pude ver que muchos gobernantes de diferentes naciones de aquí de América Latina están pidiendo volver a Dios, están pidiendo oración, y ellos mismos están orando al Señor, le están dando el control de esta situación incontrolable. Recuerden, la preocupación entonces es tratar de controlar lo que nosotros no podemos controlar. Número 3, comience usted a orar por cada situación. Sabe que nosotros generalmente oramos por aquellas cosas que nos convienen, ¿no? Por ejemplo, si vamos a empezar un negocio, si vamos a estudiar y queremos terminar nuestra carrera, oramos por eso. Si alguien tal vez tiene un conflicto en la familia, oramos por eso. Pero una de las cualidades que todo cristiano tiene que aprender a desarrollar es orar por cada situación, porque Dios tiene cuidado de cada una de nuestras vidas y cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a depender de Dios en cada una de las circunstancias de nuestra vida, entonces eso desarrolla en nosotros también confianza y fe, y va alejando la preocupación, lo cual causa estrés. Entonces, si usted tal vez no ha tenido la cultura, vamos a decir, de orar por todas las cosas, ahora es el tiempo de orar no solamente por su salud, por sus finanzas, por su familia, por esta situación que estamos viviendo. Empiece a orar por cada detalle de su vida. ¿Por qué no orar, por así decir, por su temperamento, por su carácter, por las cosas pasadas? Es necesario resolver el pasado, dejarlo ir, ya no se repite más, y eso muchas veces trae preocupación. A veces nos preocupamos también del futuro, pensando que nosotros podemos manejar o qué nos va a pasar o no podremos manejar. Entonces, tanto el pasado como el futuro traen angustia y preocupación. Empiece a orar usted por cada detalle de su vida. Dice que precisamente por eso los niños son felices y juegan y corretean todo el tiempo. Ellos no tienen un pasado por qué amargarse, ni tienen un futuro por qué preocuparse. Ellos viven el momento. Y es lindo ver a un niño cómo corretea, cómo juega, cómo ríe. Y eso es lo que el Señor dijo para nosotros. Si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán en el reino. Y no está hablando de la vida eterna, está hablando de la dimensión del reino. No vamos a poder gozar el reino de los cielos si nosotros no tenemos esa actitud de confianza. Porque un niño confía en su papá, que le va a proteger, le va a proveer, le va a cuidar, le va a amar. Y eso es algo que tenemos que hacer. Entonces empiece usted a poner cada una de las situaciones de su vida en las manos del Señor. No ore simplemente por las cosas espirituales. La mayoría de la gente cristiana, cuando ora, por ejemplo, hace oraciones que ellos dicen que Dios quiere oír. Pero lo cierto es que Dios quiere oír todo. Cualquier cosa, aún lo insignificante. A veces me ha tocado orar por algunas situaciones que tal vez a algunos no les gustaría mencionar, pero sí. Recuerdo hace muchos años estábamos con un hermano nuevo y estábamos arreglando un bombo para tocar en el culto. Y recuerdo que su mamá nos invitó un tecito y oramos, me dice oremos. Oramos, mientras estábamos orando por el tecito, él dijo: y Señor,
ayúdanos a terminar este bombo. Yo decía entre mí mismo, no, pero sí algo que nosotros podemos hacerlo. Pero lo cierto es que él aprendió que cada una de las circunstancias que vivimos debemos ponerlo en las manos del Señor. Entonces, cuando nosotros echamos, dice el apóstol Pedro, nuestra ansiedad, Él tiene cuidado de nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad en las manos del Señor. Y para ir finalizando, considere vivir un día a la vez. Ya le dije que nosotros no podemos manejar el futuro porque eso está en las manos del Señor. El apóstol Pablo dice que él deja lo que está atrás y se propone simplemente caminar hacia adelante en la fe. Ya, enfóquese, concéntrese, considere un día a la vez. En el libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 34, uno de los versículos muy conocidos también por la gente cristiana, dice así: así que no estén ansiosos acerca del día de mañana, Dios cuidará de ustedes mañana también. Estamos casi finalizando o tal vez estamos iniciando un día. Dios cuidará de nosotros todo este día, mañana también lo hará. Y seguramente pasado mañana también lo hará. Entonces cada día trae su afán, dijo el Señor. Por lo tanto también nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra vida un día a la vez. Hay un canto antiguo que solíamos cantar y precisamente dice eso, ¿no? Un día a la vez. Yo quiero vivir, Señor, un día a la vez. Entonces cuando nosotros empezamos a programarnos ya, a programar nuestros problemas más allá, entonces eso no nos trae ninguna salud ni mejoría. Nos produce preocupación, ansiedad y enfermedad, estrés, y no es bueno. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que el Señor nos enseñó en el libro de Mateo 6:11, dice en su oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué interesante que el Señor está enseñando que debemos orar por las situaciones presentes. Él no dice ahí, oren por el día, por el pan de toda la semana o de todo el mes. Ese es un mensaje grande para nosotros, puntual ahora, cuando realmente nuestros víveres se van acabando y no sabemos cómo vamos a solucionar. El Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces significa que usted tiene que aprender a vivir un día a la vez. No hay ninguna experiencia espiritual que pueda usted tener para que no se vuelva a preocupar. Es verdad que la preocupación es como una tentación, pero la preocupación y el antídoto para esta va a ser una opción diaria. Algunas veces usted va a estar más angustiado, confíe más en Dios. Algunas veces no va a estar tan preocupado, alábele al Señor. El apóstol Santiago en el capítulo 5 dice: ¿está alguno triste? Cante alabanzas. ¿No? ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está enfermo? Busque apoyo para que oren por usted. Entonces significa que la vida cristiana hay que vivirla puntualmente. Y hoy nosotros estamos viviendo una situación bien difícil en todo el mundo. Y esto sin duda está trayendo no solamente enfermedad física, seguramente está trayendo también enfermedad emocional, psicológica y espiritual. Pero el Señor tiene un antídoto para todo eso. Y cuando empezamos a leer su palabra, especialmente en el Salmo 23, nosotros podemos encontrar muchos de estos antídotos para el estrés, para la preocupación. Y una de ellas es que usted haga del Señor su pastor. Aprenda a depender de Él. Aprenda a amarle, a seguirle, a escucharle y obedecerle. Que el Señor bendiga su vida, hoy y siempre. Recuerde, mañana Él estará igualmente cuidando de nosotros, tal como lo está haciendo hoy. Vamos a hacer una oración en este momento para cerrar este estudio. Señor, yo le doy gracias porque usted es nuestro pastor. Usted no nos ha abandonado. Usted está al cuidado de cada uno de nosotros. Enséñanos a oír su voz y enséñanos a seguirle, a creer, a depender, a obedecer. Y que vivamos, Señor, una vida en paz en medio de las aflicciones, tal como usted lo prometió. En el nombre de Jesús oramos. Amén.